Comienza nuestra emisión de mediodía. Bienvenidos, como siempre, un gusto saludarlos. Y mucha atención, que anuncia el Ministerio de Salud que a partir del 15 de mayo se levanta el uso del tapabocas en los colegios para los menores de edad, al interior de las aulas de clase, también en exteriores dentro de las instituciones educativas. Esta es una petición que estaban haciendo muchos padres de familia e incluso la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esto dijo el ministro Fernando Ruiz. Y se ha tomado la decisión de eliminar el uso del tapabocas en espacios abiertos y cerrados de las escuelas, colegios y universidades de Colombia a partir del 15 de mayo de 2022. Que lo que esperamos es que todos los profesores, padres de familia, rectores escolares incentiven a los niños a vacunarse. Bueno, pues anuncio importante entonces el que hace el Ministerio de Salud sobre el uso del tapabocas para los menores en instituciones educativas. A partir del 15 de mayo ya no será obligatorio y se venían haciendo varios estudios acerca de las consecuencias que podía tener el uso extendido de este implemento del tapabocas en los pequeños. Así que ahí está la noticia para los padres de familia. La otra noticia del día, entre tanto, es política. Se hizo oficial el apoyo del Partido Liberal al candidato Federico Gutiérrez. Aseguró el candidato que ese respaldo de la demostración de que él puede unir al país y señaló que muchos de los puntos propuestos por el expresidente César Gaviria ya están en su plan de gobierno. Desde Barranquilla, el candidato Federico Gutiérrez entregó detalles de la reunión que sostuvo con el expresidente César Gaviria este martes en la noche y que finalmente tuvo como resultado el apoyo del Partido Liberal al exalcalde de Medellín. Yo recibo el apoyo de los sectores liberales con mucha alegría, porque es una demostración que sí podemos unir al país. Ya son varios los sectores políticos y sociales que nos acompañan, como el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y ese es un símbolo. Dos partidos que han sido opuestos en tantos temas ideológicamente y con tantas discusiones de fondo, encuentran en nuestra propuesta un punto común. La recuperación de la economía y atender los reclamos de los jóvenes hacen parte de las coincidencias que llevaron a que esta colectividad le diera el respaldo a Fico. Y no es simplemente decir que va a haber becas, hay que pagarles un estipendio para que puedan estudiar. Hay que permitirles también que adquieran formaciones en instituciones distintas a las universidades y hay una gran identidad. Yo estoy totalmente convencido de que vamos a poder trabajar juntos sin ningún problema. Incluso Federico Gutiérrez aseguró que muchas de estas propuestas ya están en su plan de gobierno. Y nos concentramos especialmente en las personas que viven hoy en condición de vulnerabilidad y pobreza, pero que además ratifica que la discusión hoy en Colombia no es de izquierda, derecha o centro, sino sentido común. El Partido Liberal fue una de las fuerzas más votadas en las pasadas elecciones legislativas. La gran mayoría de estos resultados se vieron reflejados en la Cámara de Representantes. Bueno, y a la par del anuncio de este apoyo se conoce también una carta firmada por 15 congresistas liberales que decidieron apartarse del rumbo que tomó el expresidente Gaviria para apoyar a Gustavo Petro. 15 congresistas en funciones y electos le hicieron saber al jefe natural del Partido Liberal y también a la colectividad que no apoyarán la decisión de irse con Federico Gutiérrez. Argumentan que no están incumpliendo ningún acuerdo interno. Además, aclaran que su adhesión se debe a un acuerdo programático adelantado hace varias semanas. Consideran que en un eventual gobierno de Petro podrían darle un corte liberal progresista con el que se sentirían representados. Entre tanto, el país se sacude todavía con los desgarradores testimonios que entregaron 10 exmilitares ante la JEP con los que reconocieron haber cometido ejecuciones extrajudiciales, esto en el marco del conflicto en Colombia. Ocaña, norte de Santander, fue el epicentro de esa audiencia pública que en estos momentos cumple su segundo día y en la que hablará el general Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30 en esa región, uno de los testimonios más esperados por las implicaciones de su cargo.
Se llevó a cabo en Ocaña, norte de Santander, la audiencia pública de la JEP, en la cual 10 militares imputados de haber cometido crímenes de guerra declararon ante magistrados de ese tribunal y ante las familias de las víctimas su responsabilidad en los llamados falsos positivos. En medio de la audiencia, uno de los militares aceptó haber sacado de un bar a un campesino a punta de mentiras, lo asesinó y luego lo notificó como un guerrillero muerto para presentar resultados ante sus superiores. De una u otra forma, ella conocía a mucha gente porque era la que administraba el bar. Y empezamos a ejecutar los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no pensaba el daño que estaba causando a la víctima, a ese ser humano inocente, sino detrás a la familia que tenía. El exmilitar concluyó su relato admitiendo que cometió varios asesinatos de inocentes. Mientras tanto, familiares de las víctimas no podían contener las lágrimas frente a lo que escuchaban. Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos. Cuando a los familiares se les dio el turno de hablar, el dolor era evidente. La recriminación a los victimarios fue la manera de exorcizar el desconsuelo y los años de aflicción. Ustedes también tienen hijos, ¿es cierto que duele? Duele mucho, ¿cierto? Duele mucho ver cómo nuestros hijos hoy nos preguntan, mis hijos me preguntan, mami, ¿cómo era mi abuelo? Y yo tuve que lidiar con ese dolor de hoy de mis hermanos y todavía aún lloran y dicen cómo queremos encontrar esas fechas especiales. Y todos ustedes, ¿cierto que sí? Todos ustedes desean algún día la fecha especial, decir yo quiero abrazar a ese padre, a esa madre. Pero no podemos, ¿por qué? Porque ustedes, unos miserables, un día nos arrebataron esos seres queridos. El capitán Juan Carlos Chaparro fue otro de los oficiales en confesar sus delitos. Con su voz entrecortada, aceptó que pese a saber que los campesinos habían sido asesinados por sus tropas, se atrevió a decirle a sus familiares que no tenía conocimiento de su paradero cuando estos llegaban desesperados a denunciar la desaparición de los suyos al batallón que él comandaba. Mancillé el nombre de ellos. Inclusive con voz fuerte les decía que los familiares de ellos estaban en alguna estructura, siendo esto falso. Siempre acompañando lo que los subalternos en su momento hicieron y dándole fe a ellos de que lo que estaban haciendo estaba bien. Los 10 militares, entre ellos un general, 4 coroneles, 5 oficiales y un civil, cometieron los crímenes entre enero del 2007 y agosto del 2008. Fueron alrededor de 100 civiles ejecutados y presentados como guerrilleros caídos en combate. 12:36, la minga indígena comenzó a llegar a Bogotá para participar en las marchas que están programadas para mañana, 28 de abril. Unas 200 personas llegaron al Parque Nacional, esto en el centro de la capital, provenientes de departamentos como Cauca y Nariño, mientras que otro grupo arribó a la sede de la Universidad Pedagógica. Entre tanto, la policía y la Secretaría de Gobierno aseguraron que por ahora no tienen reportes de actos vandálicos que estén programados para mañana y confían en que las movilizaciones transcurran en completa calma. Tenemos un dispositivo de policía de más de 4.000 uniformados de distintas especialidades que van a estar acompañando las actividades que han sido convocadas para garantizar que se lleven a cabo de manera ordenada, de manera tranquila y que no haya ninguna alteración al orden. Todo el distrito va a estar trabajando mancomunadamente con la policía, con nuestros gestores de convivencia, con nuestros gestores de diálogo social, para garantizar un entorno de tranquilidad en el marco de estas manifestaciones convocadas. Por lo que tenemos conocimiento, son manifestaciones de tipo social, de tipo incluso con un tinte humanitario.
La historia del dinero perdido en Usaquén, en Bogotá, una historia que les contábamos ayer, al que le aparecieron cerca de 9 falsos dueños, tuvo un final feliz. Un comerciante que iba a cambiar ese dinero por dólares para viajar al exterior es el verdadero propietario de la suma extraviada y ya la tiene de nuevo en su poder. La historia de un paquete millonario que un ciudadano encontró y devolvió a la policía para encontrar al verdadero dueño tuvo un final feliz. La Policía Nacional logró ubicar finalmente a la persona que había extraviado el dinero y que había sido entregado por un ciudadano en la estación de policía Usaquén. Este ciudadano manifestó que no había observado aún la amplia difusión que nosotros habíamos realizado. El verdadero propietario era un comerciante que había perdido la plata en cercanías a Unicentro, en el norte de la ciudad, cuando abordó un vehículo. El hombre creyó que había olvidado su dinero en su casa y se fue del sitio. Al no encontrarlo, lo había dado por perdido. Hallamos una cámara de video que nos dio información sobre un vehículo donde presuntamente había salido el afectado. Pero la gruesa suma había sido encontrada por una pareja que dio aviso a las autoridades y en lugar de apropiarse de la plata, la entregó en la estación de policía de Usaquén. Llamamos al ciudadano, el ciudadano muy feliz se acerca a las instalaciones anoche y en presencia del mismo ciudadano que encontró esta suma de dinero, le hicimos entrega en el comando de estación de policía. Aunque nunca se supo el monto, el dinero ya está en manos de su verdadero dueño, quien invitó a almorzar al buen samaritano en señal de agradecimiento. Que viva la honestidad. Y las autoridades, entre tanto, investigan los hechos en los que un joven murió en medio de un procedimiento policial, esto en carreteras de Cundinamarca, específicamente en la vía entre Zipaquirá y Ubaté. Aunque las primeras versiones aseguraban que la víctima habría evadido un retén, sus familiares desmienten esa versión y exigen justicia. ¿Quién les da derecho? Permítame su cédula. Ya se la envían, ya se la dan, ya se la dan. ¿Y qué derecho les da de dispararle a una persona? El joven Mario Steven Maecha, con 23 años de edad, murió en medio de un procedimiento judicial cuando se movilizaba junto a dos amigos en este vehículo en la vía que de Cajicá conduce a Zipaquirá. Y se supone que, bueno, evadieron un retén, dos retenes, tres retenes, les tendrían que disparar por detrás, ¿no? ¿Por qué las balas están hacia el vidrio de adelante, hacia el frente? Porque los cogieron de frente. Las primeras informaciones indicaban que los ocupantes se habían negado a parar en un retén, lo que supuestamente obligó a los uniformados a abrir fuego contra la camioneta. Pero familiares de Mario desmienten categóricamente esta versión. Él no evadió ningún retén, porque también después hicimos verificaciones y no había ningún tipo de retén. Y mucha gente nos ha comentado, transportadores, que ellos que salen a menudo nunca entran en un retén y que por qué es precisamente esa noche. Una bala alcanzó a Mario, quien murió como consecuencia de la gravedad de la herida, mientras que una amiga que lo acompañaba también recibió un impacto en el rostro y recibe atención médica en un centro asistencial. Son muchas incógnitas. Nosotros exigimos al fiscal general de la Nación un llamado verbal para que se esclarezca todo esto y haya ley, que le caiga todo el peso de la ley a estos policías. El comandante de la Policía de Tránsito se pronunció sobre estos hechos. La Policía Nacional, una vez conocidos los hechos, de forma inmediata aperturó la respectiva investigación disciplinaria y procedió a separar de los respectivos cargos a estos funcionarios. Igualmente, la Fiscalía, con su cuerpo de Policía Judicial, CTI, asumió la investigación en la jurisdicción penal. La Fiscalía abrió una investigación penal para tener claridad de lo ocurrido. La mujer que resultó herida tendrá este jueves una cirugía en su rostro. Aumenta el ingreso solidario en Colombia. El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque. Además, a partir de julio también habrá un incremento en este subsidio dependiendo del número de integrantes de la familia. A partir del mes de mayo, los 4 millones de colombianos que reciben el ingreso solidario en el país tendrán un aumento de este beneficio. En el pago que corresponde a mayo y junio del año 2022, el programa Ingreso Solidario subirá a 400.000 pesos. Además, desde el mes de julio, la entrega del subsidio dependerá del número de integrantes que componen los hogares de la siguiente forma.
Si el hogar está compuesto por una persona y pertenece al grupo A del Sisbén, recibirá 420.000 pesos bimestrales. Si son 2 o más personas y están en el grupo A, el monto será de 435.000 pesos. Y si están en el grupo B, el beneficio será de 420.000 pesos. Esta forma de llegar con recursos diferenciados y ampliados a más familias colombianas va a acelerar no solamente que recuperemos los niveles prepandemia en términos de pobreza, sino que los mejoremos sustancialmente. El jefe de Estado también destacó que programas como Ingreso Solidario también permitieron combatir los índices de desigualdad. Lo que se conoce como el coeficiente de Gini, es decir, el indicador para medir la desigualdad, registra en el año 2021 una situación mejor que los momentos prepandémicos. De acuerdo con cifras del DANE, la pobreza monetaria de Colombia bajó en 3,2 puntos porcentuales en el 2021 y la pobreza extrema disminuyó 2,9 puntos porcentuales. Cambiamos de tema. Muy emotivo reaccionó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a la decisión del Consejo Nacional Electoral que no certificó las cuentas de la revocatoria y decidió abrir una investigación contra el comité promotor por supuesta falta de claridad en las cuentas de ese proceso y presunta violación de topes. Estas fueron sus palabras. Desde el primer día que fuimos elegidos empezó la persecución contra nosotros. Una persecución política, económica, mediática, jurídica y hasta familiar, porque a nuestros familiares también los han tocado. Se ha hecho justicia y yo estoy convencido de que ahora sí vamos a poder trabajar y trabajar por Medellín, trabajar para que los jóvenes realmente tengan una oportunidad. Bueno, y después de conocerse esta decisión, la pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿Se cae definitivamente esta revocatoria? Santiago Campos, se lo preguntamos a usted. Buenas tardes. Paula, televidentes, buenas tardes. Le cuento que el panorama de la revocatoria sigue más vivo que nunca y, por cierto, las opiniones bastante divididas. Primero, el comité de la revocatoria alega que ha existido desigualdad a la hora de la entrega de la información a las diferentes partes. Además, dicen que el CNE no ha respondido a la orden del Tribunal Superior de Medellín, que recordemos, este organismo el pasado lunes dio un ultimátum de 48 horas para que el CNE certificara o no las cuentas y dar las razones de por qué la decisión. Nosotros tenemos plazo hasta el 31 de diciembre, la ley es muy clara. Un comité de revocatoria se puede inscribir entre el segundo y el tercer año de mandato de la persona. El Consejo Nacional Electoral en este momento está en un desacato porque no respondieron a la solicitud del fallo de tutela del Tribunal Superior de Medellín que le exigía certificar los estados contables, positivo o negativamente. Y ustedes pueden ver en el informe que dice que se abstuvieron a certificar. Precisamente eso es lo que confirman los dos magistrados con su salvamento de voto. Ellos dicen que van a investigar. ¿Investigar qué? Si todo está en los mismos informes, si todo está en las mismas subsanaciones que se hicieron. Más bien, que antes de investigar, revisen lo que ya les entregamos, porque evidentemente no lo revisaron. Por cierto, el país está pendiente del acto administrativo que muestre cuáles fueron las razones por las cuales el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión. Por el momento lo que hemos conocido es a través de un comunicado de prensa. Además, en ese mismo se aportaba lo que es los cargos que va a tomar el Consejo Nacional Electoral contra el comité de la revocatoria, que tiene que ver con que no figuran, según ellos, los estados contables en su totalidad y que al parecer se habrían vulnerado los topes establecidos para la campaña de la revocatoria del alcalde de Medellín. Consultamos con uno de los exmagistrados del Consejo Nacional Electoral y esto nos contó. Hay una norma constitucional que dice que faltando 18 meses para la terminación del periodo de alcaldes y gobernadores no se puede citar a nuevas elecciones. Esos 18 meses son a partir del 30 de junio próximo. O sea que ya en 2 meses es prácticamente imposible del comité de revocatoria es tratar de defenderse porque se les viene encima un proceso administrativo ante el Consejo Nacional Electoral que puede dar lugar a unas multas, pero lo más grave es que hoy cuando se pasan los topes que da el mismo Consejo Nacional Electoral en cualquier proceso electoral, eso constituye un delito.
sin duda, con lo que acabamos de ver, nos muestra que el panorama de la revocatoria en la capital de Antioquia sigue muy vivo, y más aún cuando el comité de la revocatoria alega que son 190.000 personas que han firmado y que quieren que, bueno, se tome la decisión de llamar a las urnas a la ciudad de Medellín. Desde la capital de Antioquia, Redman Noticias, Santiago Ocampo, Ciro Felizarde. Miramos ahora qué pasa en el mundo. La guerra en Ucrania comienza a afectar a Europa. Rusia interrumpió el flujo de gas a Polonia, también a Bulgaria, tras la negativa de ambos países a hacer los pagos de importación en rublos. El Kremlin advirtió que cortará el hidrocarburo a otras naciones europeas si se niegan a pagar en la moneda oficial rusa. Rusia cumplió con su amenaza y este miércoles Polonia y Bulgaria se convirtieron en los primeros países europeos a los que se les suspendió el suministro de gas. El hecho ocurre luego de que el viernes pasado concluyera el plazo impuesto por Moscú para abonar las importaciones energéticas en rublos. El gobierno de Bulgaria denunció que se trata de un chantaje. El corte de gas por parte de Gazprom es una grave violación del contrato y chantaje para usar un plan de pago en rublos que está fuera del contrato y se debe hacer a través de terceros que no garantizan ni las entregas ni el dinero de los búlgaros. Polonia, por su lado, señaló que cuenta con las reservas necesarias para proteger la seguridad del país, mientras que la Unión Europea aseguró que está preparada para dejar su dependencia del hidrocarburo. Hoy el Kremlin fracasó una vez más en su intento de sembrar división entre los Estados miembros. La era de los combustibles fósiles rusos en Europa está llegando a su fin. Europa avanza en cuestiones energéticas. Alemania, otro de los países que se negó a pagar en rublos, señaló que no cederá a los intereses de Rusia. Europa y Alemania pagarán en euros y no en rublos. Una vez que se han realizado los pagos, la conversión es asunto de Gazprom. Esto es lo que hemos acordado en la Unión Europea y es la forma en que procederemos, así que me lo estoy tomando muy en serio, pero no en la medida en que la situación cause ansiedad. El gigante ruso Gazprom es la empresa encargada de mantener el suministro al resto de la Unión Europea a través de su red de gasoductos, incluidos los que pasan por territorio ucraniano y polaco. Según datos de 2021, el gas ruso representó prácticamente el 100% de los suministros para Estonia, Finlandia, Moldavia, Macedonia del Norte, Bulgaria y Letonia. Otros países como Alemania, Noruega y Francia también dependen en gran medida del gas ruso, aunque tienen otras fuentes de suministro. En China fue detectado el primer caso de gripe aviar H3N8. Esta variante circulaba desde 2002 en aves acuáticas de Estados Unidos. Sin embargo, este es el primer caso detectado en humanos. El contagiado es un niño de 4 años de la provincia de Henan, una zona donde habitan patos silvestres. El menor llegó al hospital con fiebre, tos y otros síntomas. Por el momento, dicen las autoridades que la transmisión en humanos es muy baja. Ya polémica en Venezuela, la Asamblea Nacional de este país designó a los nuevos magistrados que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia durante los próximos 12 años. Varios de estos nuevos miembros están sancionados por Estados Unidos, mientras que otros repiten funciones a pesar de que la Constitución de ese país lo prohíbe. Tras un aplazamiento de 31 días, la Asamblea Nacional de Venezuela, en su mayoría oficialista, designó a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la corte de mayor instancia en el país. El nombramiento de los nuevos magistrados forma parte del plan de revolución judicial que ordenó Nicolás Maduro el año pasado y por el cual se han hecho reformas a leyes y normas relacionadas con centros de detención y penas carcelarias. Que estas designaciones sirvan para que el sistema de justicia como tal comience a tener la función que verdaderamente debe tener, que haya justicia, que se pueda sentir que un venezolano, una venezolana, cualquiera que sea, que acuda ante las instancias de la justicia tenga respuesta inmediata, oportuna, rápida
y sobre todo que sea justa. Aunque la Constitución venezolana establece que los magistrados deberán ser elegidos por un periodo único de 12 años, 11 de los jueces salientes fueron mantenidos en el cargo. Algunos de ellos también han sido sancionados por Estados Unidos. José Gutiérrez, Tania D'Amelio, Luis Damiani, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Michael Moreno figuran en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense por su presunta participación en violaciones masivas de derechos humanos y socavar la democracia en Venezuela. El partido opositor Primero Justicia rechazó la designación de los 20 magistrados y aseguró que el régimen chavista busca proteger a los corruptos y a los violadores de derechos humanos, disfrazando el encubrimiento en una supuesta renovación del sistema de justicia. Y el Papa Francisco hoy es noticia porque habló de las suegras. Lo hizo durante su audiencia general en la Plaza de San Pedro. El sumo pontífice pidió que las traten mejor, pero también les advirtió que deben tener cuidado con la lengua, pues criticar, dice el Papa, es uno de sus pecados. Guardate bene il rapporto che voi avete con le vostre suocere. E non... Sì, dalle volte sono un po' speciali, ma... ti hanno dato la maternità del coniuge, ti hanno dato tutto. Almeno farle felici, che portino avanti la sua vecchiaia con felicità. Voi suocere vi dico, state attenta con la lingua, perché la lingua è uno dei peccati più brutti delle suocere, ¿no? Lo dijo el Papa. Y la imagen del día está en China, en Shanghái, en donde el amor triunfó por encima del confinamiento. Una pareja se casó en la azotea de su edificio después de tener que cancelar la ceremonia cuando las autoridades anunciaron un confinamiento a gran escala y prohibieron las actividades sociales, incluidas las bodas. Originalmente, esta pareja había planeado una gran fiesta para el 16 de abril con unos 100 invitados. Sin embargo, ante la incertidumbre de cuándo sería levantada la cuarentena, la pareja decidió sellar su amor de una forma discreta, sin duda, mucho más discreta. Sé parte del territorio Uniminuto. Inscríbete gratis en el periodo cuatrimestral y termina tus estudios en menos tiempo. Ingresa ya a uniminuto.edu. Vigilada Mineducación. 12:54, volvemos al país y a esta hora avanza la audiencia en la que se define si el expresidente Álvaro Uribe debe ir a juicio o si el caso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal se archiva. Tras la solicitud de la Fiscalía sobre la preclusión del proceso, la jueza encargada del caso, Carmen Elena Ortiz, determinará cuál es el paso a seguir. Si el juzgado precluye el caso, el exmandatario quedará sin deudas ante la justicia. Cualquiera que sea la decisión, las partes podrían apelar y el caso pasaría a definirse en la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. La audiencia se transmite virtualmente desde las 8 de la mañana. Y candente estuvo el debate en la Cámara de Representantes en contra del ministro de Defensa Diego Molano por el operativo militar en Putumayo en el que murieron 11 personas. Momentos tensos y de ánimos caldeados se vivieron al interior del recinto. La oposición citante del debate aseguró que hay inconsistencias sobre la identidad de 2 personas que murieron en el operativo militar en Puerto Leguízamo. ¿Y quieren saber quiénes eran esas 2 personas y por qué el ministro no se atreve a decir quiénes son? ¿Y por qué los ocultan de la lista que le traen a los medios de comunicación y a la ciudadanía? Yo les muestro quiénes son. Ellos habían prestado servicio militar. Los 2. Libreta militar de primera clase. ¿Me van a decir que también eran guerrilleros? Habitantes de Puerto Leguízamo y el soldado que resultó herido en el operativo intervinieron ante la plenaria. Nosotros no somos guerrilleros, somos personas campesinas que la única arma que tenemos nosotros en nuestras casas es un machete para limpiar nuestras fincas. Quien él estaba viéndome desangrándome, aproximadamente a 4 metros, que no sé si se acuerda de mi cara, que en el baño y está en la foto donde quedó la sangre mía, donde tenía hemorragia severa. Es testigo que mis compañeros jamás accionaron el arma contra él, ni los campesinos. Partidos de gobierno salieron en defensa del ministro y del actuar de la fuerza pública. Que aquí hay congresistas hipócritas e irresponsables, que les encanta el derecho internacional humanitario para arrodillar a la fuerza pública, para arrodillar a las fuerzas militares. Pero cuando hay que proteger a nuestras fuerzas militares, les vale huevo.
Un comentario del representante José Jaime Uzcategui desató un duro rifirrafe entre la oposición y otros partidos políticos. Huelen a azufre y me parece que alguien por acá dejó la estela. Tras 8 horas de debate, el ministro de Defensa respondió a los cuestionamientos de la oposición. Que la operación de Putumayo es una operación para defender a los putumayenses, para defender a los colombianos, como corresponde en la misión de nuestra fuerza pública. Y esa es una lucha propia, es una lucha que lidera el presidente Iván Duque, que lideramos desde el Ministerio de Defensa y con nuestra fuerza pública, porque es una responsabilidad moral, ética y política con el futuro de Colombia. Diego Molano deberá enfrentar otro debate sobre este operativo, pero ahora ante la plenaria del Senado. Nos vamos ahora para el departamento del Atlántico. Esta vez en el municipio de Soledad se repite un actuar delincuencial que las autoridades investigan. Nuevamente la policía antinarcóticos incautó una cantidad importante de droga, más de 600 kilos en un carro, como en la historia que se ha vuelto recurrente. Kimberly Martínez, buenas tardes. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y los televidentes. Pues es la nueva modalidad que están utilizando los delincuentes, utilizar vehículos de alta gama para transportar la droga y así evadir los controles de las autoridades. En esta ocasión fue en el municipio de Soledad. El conductor tenía la camioneta, estuvo circulando varias veces por el municipio y llamó la atención de las personas, quienes alertaron a las autoridades por el vehículo sospechoso, ya que no permitía ni que se acercaran vendedores ambulantes ni limpiavidrios. Luego de varias horas de circular por el municipio, dejó el carro en un parqueadero en consignación y la idea es que otra persona llegara a ese parqueadero y sacara la droga al día siguiente, pero fue detectado por las autoridades. Este conductor fue capturado y también incautado el vehículo. Fueron 630 kilos de clorhidrato de cocaína los que encontró la policía antinarcóticos al interior de esta camioneta. Una vez recibida la información, nuestros uniformados proceden a hacer la verificación de la misma y encuentran a un vehículo parqueado en un estacionamiento en el municipio de Soledad, en donde en su interior se hallan 630 kilos de clorhidrato de cocaína. En la operación, aparte de la incautación de la droga, se inmoviliza un vehículo y es capturada una persona. De acuerdo con la investigación adelantada por la Policía Antinarcóticos, la droga había venido desde el departamento de Córdoba e iba a ser trasladada hasta Bélgica. Recordemos que ya este es el cuarto caso similar que se registra en el departamento del Atlántico, droga escondida en vehículos de alta gama. Esa es la información, Paula, que registramos por el momento desde Barranquilla. Siga usted con más en Bogotá. Feliz tarde. Kimberly, gracias. Buenas tardes para usted. El ex paramilitar Salvatore Mancuso vuelve a hacer noticia. Envió una carta al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. En ella deja claro que ha hablado con él y que no le disgusta la idea del perdón social, sino que por el contrario lo llena de elogios. Mancuso, quien cumplió una condena de 15 años en Estados Unidos y ahora se encuentra a la espera de su extradición a Colombia desde hace 18 meses, le envió una carta a Petro donde se refiere a una conversación telefónica que sostuvo con él por iniciativa suya, donde le expresaba su preocupación por su familia. Además, sostiene que lejos del ruido electoral, la idea de perdón social no es absurda ni es caprichosa, pues la sociedad colombiana, dice él, quiere la paz. Regresa Red Más del Mediodía para hablar de deportes y de nuevo una imagen que sigue siendo contundente para los colombianos. Egan Bernal, de nuevo noticia en medio de su meteórica recuperación, pues el doctor Gustavo Uriza, neurocirujano que lo operó de la columna en la Clínica de la Sabana y responsable médico del proceso de Bernal, contó que a partir del día 120 posterior al accidente, que fue el 24 de enero de este año, el deportista recibe el alta para practicar ciclismo de alto rendimiento, razón por la cual ya tiene listo viaje a Europa, donde empezará a entrenar con el Ineos. Así es, el 30 de mayo Egan podría ya empezar a hacer ciclismo profesional. Les quiero contar que la fractura de odontoides está absolutamente consolidada. Como se hizo con un tornillo transodontoideo, entonces no hay absolutamente ninguna afección de la unión cráneo-cervical, o sea, está curado. De la luxofractura T5-T6, el TAC muestra consolidación de la fractura
callo óseo por delante, en la parte donde estaba luxado, que yo le tuve que hacer una gran resección, y las articulaciones de las vértebras arriba y abajo de la fractura están preservadas, funcionando bien. Y todas las fracturas de la costilla, todas las fracturas costales están curadas con callo óseo. O sea que a partir del día 120 del accidente, creo que Egan puede volver a hacer torque, puede pararse en pedales y puede empezar a competir en forma. Ya sus entrenadores en Europa serán los que den el visto bueno. ¿Qué vamos a hacer, Andrés? Buenas tardes. Con este muchacho, además de admirarlo infinitamente, ya listo para volver a competir, definitivamente Egan es de otro planeta, pero qué alegría de noticia. Y la otra noticia que nos tiene felices, pues va a empezar ya dentro de muy poquito. Lucho Díaz en la cancha, confirmado ya titular para ese partido de Liverpool contra el Villarreal, después del tremendo show que vimos ayer. ¿Qué tenemos con Luchito? Pues Lucho Díaz, titular junto a Mané y Salah, ese tridente ofensivo al cual no quiere renunciar Jürgen Klopp, considerado una de las claves para que en este momento esté peleando los títulos de todos los torneos en los que ha participado durante esta temporada el Liverpool, frente a un Villarreal que es un equipo de cuidado. Fíjense ustedes cómo fue la imagen de la invitación que hizo oficialmente a través de sus cuentas en las diferentes plataformas el equipo del Liverpool para convocar al partido. Miren ustedes, Luis Díaz, ahí está Salah, ahí está Klopp, pero ahí está Lucho, enorme en cuanto al interés del público porque lo han recibido muy bien. Y ya dentro de lo deportivo hay que decir que Firmino no podrá actuar por molestia muscular, pero Gerard Moreno es la gran baja del conjunto del submarino amarillo del Villarreal, jugador clave. Y mientras el Liverpool tiene una nómina abundante, el conjunto español no tanto, aunque vienen de eliminar a la Juventus y al mismísimo Bayern Múnich. Mientras tanto, Liverpool ha venido haciendo su trabajo con los rivales que le han correspondido y, bueno, no tuvo problemas, por ejemplo, para pasar por delante del Benfica. Al Inter de Milán lo sacó en octavos de final. Luis Díaz, jugador clave en este sentido. Regresamos para nuestro cierre y mucha atención que a esta hora se presenta una emergencia en Ibagué después de que se diera un deslizamiento de tierra. Una persona murió después de que su casa fuera destruida por este deslizamiento. El fallecido fue identificado como Jorge Orlando Castellanos, de 58 años. Su esposa resultó ilesa. Este hecho ocurrió hace un par de horas en el barrio Conveima. Repetimos, tras un deslizamiento de tierra, hay un fallecido en Ibagué. Esta es una noticia de desarrollo que acaba de conocerse. Llegamos al final de esta emisión. A ustedes gracias por su compañía. Ya saben, las noticias, el análisis regresan a partir de las 7 de la noche. Entre tanto, estamos conectados a través de @redmasnoticias, nuestra cuenta en Twitter, para que allí nos sigan. Feliz tarde.